transformadores, que como ya saben la hemos tenido también a lo largo de la semana. Estos proyectos transformadores, pues en esta ocasión vamos a hablar de financiamiento para la conservación y manejo sostenible de bosques. Y nos acompaña una colega también de CLUA, que es Andrea Johnson, asesora para Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que nos da muchísimo gusto poderle dar la bienvenida. Ella nos va a ayudar con el manejo de esta media hora que dura esta sesión de proyectos transformadores. Entonces me gustaría saber si ya está por ahí con su cámara y micrófono listo. Y mientras tanto les recuerdo que aquí está en el chat el link para el Google Forms para que nos vayan dejando todas sus propuestas e inquietudes y que justamente tiene mucho que ver con lo que decían nuestros oradores de tener una posición común para ir y para poder representar a nuestra región en la COP. Entonces, Andrea, no sé si ya estás por ahí. Sí, por aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Adelante, tienes la palabra. Gracias, Sandra. Y bueno, mucho gusto. Hola a todos y todas. Yo soy Andrea Johnson, una asesora a la iniciativa global de la Alianza por el Clima y Uso de la Tierra, CLUA, por sus siglas en inglés. Y hoy queríamos aprovechar esta media hora para hablar sobre un modelo importante con potencial transformador para la forma en que el financiamiento climático, sea de la filantropía privada o de mecanismos públicos, llegue a las comunidades y los territorios que más lo necesitan y mejor saben usarlo. Me refiero al modelo de los fondos territoriales. Sabemos que el monto de financiamiento climático orientado hacia el sector de uso de la tierra, sea bosques u otro ecosistema, es realmente minúscula. Y dentro de eso, el porcentaje de financiamiento climático que llega directamente a los pueblos indígenas, afrodescendientes, las comunidades locales, es menos de 2% del total de financiamiento. Cuando estos actores son los guardianes de los ecosistemas imprescindibles para la mitigación, la adaptación y la resiliencia climática. Entonces, eh, CLUA es uno de varios donantes y actores que están de acuerdo con las organizaciones y el movimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales que es esencial tener mayor capilaridad en la arquitectura financiera para que se pueda llegar más financiamiento directamente hacia los territorios y las comunidades. Y nosotros como alianza de fundaciones filantrópicas ha sido uno de varios donantes enfocándose cada vez más en lograr esto, en construir esta capilaridad, esta arquitectura. Hoy en día, CLUA, como alianza, tenemos inversiones importantes en varios fondos nuevos liderados por pueblos indígenas, por comunidades afrodescendientes y locales, en Brasil, Colombia, Mesoamérica y Indonesia. Y hay una red también incipiente de fondos amazónicos. Eh, por ahora, creo yo que el apuesto principal de la mayoría de estos fondos es el mundo filantrópico, pero yo creo que definitivamente existe la posibilidad de canalizar financiamiento de mayor escala también por esta estructura, esta ruta. Entonces, hoy me complace mucho presentar a mi colega María Pía Hernández, que es la gerente de uno de esos fondos, el Fondo Territorial Mesoamericano, el FTM, que tiene unos años en desarrollándose en varias fases de organización y implementación. María Pía tiene una larga trayectoria profesional en nuestra región y nos va a hablar un poco del apuesto del Fondo Territorial Mesoamericano y su gobernanza y las experiencias hasta la fecha. Y después tendremos tiempo para preguntas y comentarios. Entonces, sin más, dejo la palabra a María Pía. Hola Andrea, hola colegas, mucho gusto y muchas gracias por este espacio y por la oportunidad de tener acá al Fondo Territorial Mesoamericano
que es, como bien se ha mencionado, un vehículo transformador, un mecanismo que utiliza la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques para poder lograr los compromisos de las COPs, sobre todo la de la COP26, ¿verdad? Que estamos hablando del Glasgow y del mecanismo de 1.7 billones que se tiene que bajar a los territorios. A la fecha tenemos reportes que son, por un lado, motivadores, pero por otro lado, alarmantes, de la necesidad de agilizar este financiamiento a nivel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las principales zonas de bosques de Mesoamérica. El Fondo Territorial Mesoamericano nace como una respuesta a estas necesidades y a estas estadísticas que cada vez son más preocupantes. Por un lado, vemos que en la región mesoamericana el 28% de los bosques que aún tenemos están en manos de pueblos indígenas, que son los principales manejadores y también precursores de conservación y de recursos ecosistémicos a nivel del bosque. Por otro lado, vemos que aún tenemos serias capacidades de manejo y de absorción de estos recursos. Por lo tanto, el fondo cumple una función catalizadora para poder, por un lado, acceder a estos recursos y, por otro lado, bajar a estos recursos de forma adaptada y de forma también que puedan satisfacer estas demandas tanto de el sector filantrópico como el sector también público, que es cooperación al desarrollo. Entonces, digamos que en esta encrucijada, por así decirlo, estamos para poder llegar y poder satisfacer estos dos sectores y además poder garantizar no solamente el tema de la conservación y de integridad y menos fragmentación de los bosques, sino también el tema de cómo lograr que a través de estos mecanismos se puedan garantizar derechos, se puedan garantizar salvaguardas sociales y ambientales y se pueda también ver esto como un mecanismo de sostenibilidad tanto ambiental como social. Gracias, María Pía. No sé si podrías darnos un dibujo más de la estructura de este fondo, de cómo nace y cómo está estructurado para permitir la canalización, digamos, de recursos y la toma de decisiones entre los representantes de organizaciones territoriales. Sí, el fondo en realidad como estructura nace hace 3 años. Es una idea que se ha venido, pues evidentemente fortaleciendo. CLUA ha sido uno de los grandes creadores y también de los que creen en esta necesidad y en este potencial. Tenemos una estructura que se gobierna por una junta directiva conformada por organizaciones, 4 organizaciones de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y 3 expertos independientes que son parte de esta junta directiva. La toma de decisiones estratégicas y de gobernanza se hace a través de este órgano colegiado, pero también nosotros tenemos el sistema de convocatorias, es decir, el fondo abre convocatorias cada año y evidentemente la meta es poder abrir más convocatorias cada año paralelas. Por el momento, por la cantidad de recursos captados, podemos abrir una convocatoria por año que en principio va dirigida a los miembros de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que son 10 organizaciones que están desde México hasta Panamá. Y además de eso, ahora en esta convocatoria se está tratando de abrir la geografía y abrir a más organizaciones que no son miembros de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Tenemos especial énfasis en trabajar con organizaciones de mujeres indígenas y de mujeres comunitarias forestales. Y para esta convocatoria tenemos aproximadamente el estimado de llegar a 16 organizaciones, entre ellos 10 miembros de la alianza y 6 organizaciones que serían totalmente nuevas a financiar por medio del mecanismo de convocatorias que abre el fondo cada año. La idea es que estas líneas de financiamiento cubran sobre todo 4 áreas, Andrea, que son la parte de acciones de mitigación y adaptación a cambio climático, son medidas, digamos, correctivas.
la parte de conservación, el tema de agricultura, rescate de conocimientos ancestrales y mejores prácticas agrícolas, y de último, y no menos importante, la parte de gobernanza y derechos, ¿verdad? Dentro de las organizaciones. Esta es una estructura, como te digo, que se está fortaleciendo, pero sí ya cuentas con sus manuales de operación, con sus manuales de funcionamiento, y está en un proceso franco de entrar en la personería jurídica propiamente. Súper. Y para profundizar un poco en el tema, en la idea de potencial transformador, cuando pensamos en este modelo de fondos territoriales, fondos cuyo liderazgo y toma de decisiones está estructurado para priorizar las necesidades de organizaciones de base de territorio. ¿Nos puedes hablar un poco más de las barreras que estas organizaciones normalmente enfrentan en el tema de acceso al financiamiento climático o el financiamiento del desarrollo o financiamiento público en general? Las barreras y cuál es el potencial de este modelo para transformar eso y facilitar y de forma sostenible el flujo de recursos. Sí, bueno, has tocado un punto muy importante. Las barreras realmente son estructurales del sistema. Es decir, si bien es cierto, el fondo trata como de actuar como un catalizador y un canalizador de apoyo a estas organizaciones para apoyarles con asistencia técnica, no solamente con recursos, para que puedan formular propuestas, para que puedan objetivizar indicadores y para que puedan desarrollar también sus líneas de trabajo. Es cierto que el fondo también se debe a donantes. Es decir, nosotros también en alguna forma tenemos que cumplir requisitos que nos imponen a nosotros y de alguna manera pedirle a ellos que cumplan esos requisitos. Entonces, la parte, digamos, de mediación cultural de esos requisitos es bien importante, porque si uno lanza eso, tal cual uno lo recibe muchas veces, los formatos muy complicados, la parte de formulación súper detallada, el tema de manejo contable, sistemas de administración y finanzas, en realidad uno se da cuenta que estas organizaciones de bases no cumplen con estos requisitos y también se da cuenta que la capacidad de absorber esto es sumamente limitada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tratamos de mediar esos formatos, tratamos también de no solamente decirle, mire, aquí está la convocatoria, aplique, ¿ya? Sino que, ok, aquí está la convocatoria, ya vienen los formatos un poco más simples, por así decirlo, simplificados en la medida de lo que se puede. Negociamos con estos donantes, simplificar aún más algunas cosas, pero sí, para nosotros el gran reto es la capacidad de absorción y muchas veces también la capacidad de formulación y enfoque, porque estamos hablando de organizaciones que tienen muchísimas necesidades en su contexto, muchísimas demandas también. Entonces, los recursos son pocos en realidad y tenemos que enfocarlos a las líneas a las cuales se les está queriendo motivar el financiamiento. Entonces, también tenemos que hacer un ejercicio como de abstracción y de priorización que es complicado. Es complicado en un contexto donde hay mucha necesidad y en muchas zonas que son las más marginales de Centroamérica y de Mesoamérica como tal. Entonces, todo eso y además de eso, garantizar que de alguna manera hayan procesos de consultas, ¿verdad? Porque sea como sea, hay que garantizar que lo que se está haciendo realmente viene de abajo y va a tener realmente un impacto en el recurso y va a tener el uso adecuado. Eso por un lado. Entonces, tenés toda la parte estructural, que es complicada, en cuanto a la gobernanza y a la estructura de las organizaciones que hay que fortalecer. Y por otro lado, también tienes un contexto en nuestra región mesoamericana que cada vez se ve más amenazado por que vemos que la sociedad civil y estas organizaciones cada vez tienen espacios más limitados de actuación
frente a sociedades en donde se están cerrando los espacios democráticos para este tipo de sociedades, donde hay grandes problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, el respeto a los territorios indígenas, todo un tema de concesiones de industrias extractivas que pasa sobre estos derechos territoriales y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en donde tenés un manejo político bastante adverso en muchas situaciones del propio Estado como tal. Entonces, todos estos factores, tanto internos como externos, evidentemente te ponen un nivel de retos muy grandes en cuanto a la implementación y bajar los fondos a las organizaciones territoriales. Cambio. Gracias, María Pía. Solo para comentar que hay una pregunta sobre dónde podemos encontrar información del modelo y me corrige si eso no es el link correcto. Actualmente creo que ya lo puse, pero es el de la alianza. Y para invitar también participantes, las personas que están escuchando, por favor que levanten la mano o que pongan sus preguntas en el chat para aprovechar el tiempo. Yo quería, bueno, comentar y tal vez puedes responder también que tocaste un punto interesante con este último punto de las complejidades políticas y yo sí también veo en términos de lo que es transformador con este modelo. Para mí no es solamente un tema de dinero, de flujo de recursos, sino que también es la creación de redes de fondos territoriales, está poniendo las organizaciones indígenas, comunidades locales en un nuevo posicionamiento con respecto a otros actores, ¿verdad? En el espacio. Con los donantes, por ejemplo, yo veo esto como la evolución de una relación más equitativo, ¿verdad? Entre los donantes, que muchas veces vemos donantes como, o sea, hay una relación de poder, ¿verdad? Ahí, mientras que en realidad las personas y entidades haciendo el trabajo son, o sea, son los que están ahí en campo, en los paisajes, en territorio, realmente, o sea, contribuyendo con su vida, ¿verdad? Entonces, me parece un balance nuevo, interesante por ese lado. Sí. Quisiera tal vez completar, Andreas, diciendo algo, y es sobre una pregunta que está ahí del tema de sostenibilidad. Es una pregunta súper importante porque yo creo que lo transformador de un modelo también tiene que ver con el grado de sostenibilidad a mediano y largo plazo que el modelo pueda tener. Quizás una de las cosas por la cual tenemos un potencial de transformación es porque trabajamos con los miembros de la alianza. Los miembros de la alianza son organizaciones que están localizadas en los territorios en donde estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, solo como para graficar, en vez de traer un consultor de fuera necesariamente, puedo crear capacidades dentro de las mismas organizaciones. Trabajamos con formación de liderazgo juvenil también, para que ellos puedan asumir algunas tareas, por ejemplo, monitoreo y evaluación, capacitación de temas de administrativos, o también liderazgos que de alguna manera son políticos. Entonces, la apuesta es que cómo podemos reforzar este modelo a través de creación de capacidades y fortalecimiento de capacidades locales que queden ahí en el territorio y no necesariamente siempre exportar o importar de afuera estas capacidades. Evidentemente no digo que todas las capacidades están ahí y que todas se puedan crear de un día para otro, pero sí es un modelo que tratamos de hacer y por eso es que los costos de transacción del modelo son más baratos, ¿verdad? Porque tratamos de trabajar con la capacidad instalada que ya está en el territorio, que muchas veces evidentemente no hay todo lo que necesitamos, pero que lo que primero hacemos es ver si metodológicamente podemos cubrir eso
del propio territorio, ¿ya? Trabajar con organizaciones de mujeres, con organizaciones de jóvenes y de alguna manera también garantizar que la inversión dure más allá del proyecto y que pueda quedar eso a nivel del territorio ya funcionando. Hay varios ejemplos también de impactos que se hacen a través de este modelo, por ejemplo, en ACOFOP. Nosotros trabajamos en Petén y ellos tienen un modelo, digamos, ya de muchísimos años de cómo trabajar la forestería comunitaria, de emprendedurismo de mujeres para productos no maderables, por ejemplo, y cómo eso queda ya y van conformándose grupos más jóvenes y más jóvenes que logran también rescatar eso. Evidentemente hay otros territorios en donde tenemos más temas con la gobernanza y la forma de organizarse, ¿verdad? Y también el contexto político, que hay que decirlo, no siempre es el mejor. Entonces, estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero yo creo que lo transformador de esto es la mística de trabajar desde abajo, o sea, desde las bases, con la capacidad que hay en las bases y el poder de capacitación y creación que podemos hacer. Y por otro lado, la capacitación no siempre se debe entender a las bases, también hay que capacitar a los donantes de las necesidades y de los mecanismos que hay que flexibilizar en muchos casos si es que el dinero va a llegar a las comunidades, ¿verdad? Entonces es como de dos vías, creo yo. Cambio. Gracias. Hay una consulta o un comentario más bien en el chat sobre la importancia de promover los planes de ordenamiento territorial y de gestión integral de macroecosistemas, cuencas hidrográficas. Que quisiera relacionar ese comentario con una pregunta que tal vez también surge en otros foros cuando usted está hablando del fondo. ¿Cuál es la relación entre este fondo y la conservación, manejo de recursos naturales, la biodiversidad? O sea, digamos que hay donantes que no entienden el vínculo entre lo que este fondo promueve con las organizaciones territoriales y el tema de conservación y manejo de recursos naturales. ¿Hola? ¿Hola? Sí, nos escuchan. Sí, claro, Andrea. Mira, yo creo que el tema de conservación, manejo de recursos y toda la parte de ordenamiento territorial es como una clave, es como una columna vertebral del trabajo del fondo. ¿Por qué? Porque el fondo precisamente trabaja en donde están las grandes masas boscosas y los grandes ecosistemas de importancia en la región. O sea, para comenzar, allí es donde tenemos las acciones, porque ahí es donde están nuestros miembros. Nuestros miembros de una u otra forma son o dueños de territorios colectivamente titulados o son concesionarios de grandes cantidades de bosques que el mismo gobierno se las ha dado en concesión para que las hagan producir, o sea, que tengan usufructo de esas concesiones. Entonces, cuando mapeas dónde son las intervenciones del fondo, te vas a dar cuenta que estás realmente en Selva Maya, Mosquite Hondureña, Bozaguas, el Parque Internacional La Amistad, estás en la parte entre, por ejemplo, estamos hablando de zonas enormes como entre Talamanca y la parte de Panamá. Entonces, ahí es donde hay bosque en nuestra región y donde hay grandes ecosistemas que todavía representan los más diversos, biodiversos y lo más importante de Centroamérica y de México. Por la razón de la ubicación geográfica y del impacto de nuestra inversión, es que nosotros, digamos, el tema de conservación es toral. También trabajamos en alianza con todo un tema de pagos por servicios ambientales, que también es una forma de promover, digamos, conservación. No obstante, no es nuestro único línea de financiamiento. Digamos que esto está dentro de las líneas que queremos promover porque evidentemente se trata de no seguir degradando ecosistemas que son clave, pero también se trata de darle un uso sostenible a estos ecosistemas y por lo tanto también se puede financiar emprendedurismo para de manera sostenible poder trabajar, por ejemplo, recursos de agua, recursos no maderables o todo el tema de lo que es la agricultura como tal.
Entonces, creo que es vital porque es la razón de ser de la geografía, donde está localizada el fondo. Si nosotros no tuviéramos eso, fuera como cualquier cosa, ¿verdad? Como cualquier otro ecosistema o cualquier otra actividad de financiamiento. Cambio. Perfecto. Y como última reflexión, tal vez, si tienes algún comentario breve, ¿cómo ves las posibilidades de escalar este modelo en el sentido de, o sea, desde CLUA, y yo cierro con este comentario, siento que nosotros vamos a seguir invirtiendo en la construcción de redes de estos fondos, trabajando en conjunto con organizaciones indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales a lo largo de América Latina. Pero me imagino, o sea, creo que para escalar en mediano plazo es importante ver la vinculación con fuentes de financiamiento público y cómo empezar a organizar la lógica de estos fondos también para acceder a diferentes flujos de financiamiento. Último Sí. comentario y cerramos. Muchas gracias. No, muchas gracias, Andrea. Yo creo que el tema de la escalabilidad es súper importante. Nosotros creemos que, que una de las formas como no solo CLUA, sino que muchas de las organizaciones filantrópicas e incluso organizaciones de cooperación al desarrollo podrían apoyar a la escalabilidad de esto es hacer incidencia, digamos, con estas organizaciones grandes, porque el tema es que aquí tenemos un tema que no podemos obviar y son los intermediarios. ¿Verdad? Trabajar con organizaciones intermediarias, que yo no quiero dar un mensaje que estamos en contra de eso. Esto no es lo que quiero decir, pero de cómo, por ejemplo, a través de grandes ONGs o grandes organizaciones, asegurarnos de que realmente sea inclusivo, que haya presencia y participación de estos pueblos indígenas y que el dinero y los fondos que se están captando para este fin realmente también aterricen un porcentaje importante a este fin y no queden en manejo burocrático o manejo, digamos, de fee de administración y consultores externos nada más. Entonces, yo creo que CLUA tiene un rol en el sentido de poder tener esa voz a nivel internacional y poder velar porque estos recursos realmente sí lleguen. La otra cosa es el tema de cómo se monitorean estos recursos. Porque si bien es cierto, todo el mundo está poniendo dinero para estos temas, yo no he visto cómo se pueda monitorear y cómo se puede hacer un track de lo que se está haciendo realmente y del impacto de este recurso. Yo creo que eso es bien importante. Y de último, pues apoyar a que entre los mismos donantes y entre las mismas organizaciones que son parte de esta alianza se puedan homogenizar algunos procedimientos para facilitar, digamos, la rendición de cuentas, el reportaje, y que no necesariamente cada organización, si están trabajando en alianzas, tenga como diferentes formas de pedir requisitos, ¿verdad? Que de alguna otra manera yo comprendo que son organizaciones diferentes, pero que en este caso a lo mejor el esfuerzo por escalar un poco más la armonización de reportes y la armonización de formatos pueda ayudarnos también a facilitar y hacer más ágil la gestión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso por un lado, y para la cooperación al desarrollo evidentemente es el tema de poder de alguna manera dialogar. Ellos tienen la posibilidad de dialogar con los gobiernos de manera bilateral para poder dar un impulso a estos mecanismos y que sean tomados en cuenta dentro de todo un tema de políticas públicas también. Entonces yo creo que por ahí viene esa línea de conversación y de apoyarnos en el tema de escalabilidad. O sea, sería genial pensar en que podamos tener una parte de ese presupuesto para temas, ¿verdad? De cómo agilizar el financiamiento. Pero bueno, eso ya no es un tema de las filantrópicas, por ejemplo. Yo estoy hablando como cosas más operativas que se pueden ir haciendo, ¿no? Cambio. Yo creo que eso sí es el próximo reto. Entonces, por hoy dejamos el reto para el resto del grupo. Muchísimas gracias por el espacio y devuelvo la palabra a Sandra. Muchas gracias. María Pía, agradecida.
Muchas gracias, Andrea, por la invitación y gracias, Sandra, por el espacio. Gracias a ambas. Y bueno, Andrea, gracias por haber facilitado este espacio